Bueno, y hoy quiero empezar con una pequeña lección que se llama la lección de la mariposa. Entonces, pues voy a leerla y vamos a ir pensando un poco y a medida que vamos desarrollando esta charla, pues me gustaría al finalizar que ustedes me compartieran qué piensan, ¿sí? ¿Qué piensan de esta lección? ¿Ok? Bueno, un día de primavera, un viajante descansaba tranquilamente al borde del camino bajo un árbol. Mirando la naturaleza que le rodeaba, observó cómo la oruga de una crisálida de mariposa intentaba abrirse. Pasó a través de una pequeña abertura aparecida en el capullo. Estuvo largo rato contemplando cómo la mariposa iba esforzándose hasta que de repente pareció detenerse. Tal vez la mariposa pensó aquel hombre había llegado al límite de sus fuerzas y no conseguiría ir más lejos. Así que decidió ayudar a la mariposa, cogió unas tijeras de una mochila y ensanchó el orificio del capullo. La mariposa de esta forma salió fácilmente. Su cuerpo estaba blanquecino, era pequeño y tenía las alas aplastadas. El hombre preocupado continuó observándola, esperando que en cualquier momento la mariposa abriera sus alas, las estirara y echara a volar. Pero pasó el tiempo y nada de eso ocurrió. La mariposa nunca voló y las pocas horas que sobrevivió las pasó arrastrando lastimosamente su cuerpo débil y sus alas encogidas hasta que finalmente esa mariposa murió. Aquel caminante, cargado de buenas intenciones, con voluntad de ayudar y evitar el sufrimiento a la mariposa, no comprendió que el esfuerzo de aquel insecto para abrirse camino a través del capullo era absolutamente vital y necesario, pues esa era precisamente la manera que la naturaleza había dispuesto para que la circulación de su cuerpo llegara a las alas y estuviera lista para volar una vez hubiera salido al exterior. Entonces, bueno, ahora sí vamos a empezar con el desarrollo de nuestra charla un poco y al final pues vamos a hacer como una pequeña socialización. ¿Listo? Bueno, hoy les vamos a explicar un poco en la etapa en que se encuentran nuestros hijos, en la etapa de desarrollo, ¿sí? Entonces, pues quiero contarles que el crecimiento de las personas va pasando por diferentes planos o características. Así, María Montessori, durante su observación, se dio cuenta que el ser humano pasa por distintas etapas y para llegar a esa edad adulta, y en cada plano, en cada uno de esos planos se encuentran algunas características físicas, psíquicas, mentales y espirituales que se diferencian entre sí. Entonces vamos a ver una gráfica que nos explica esos 4 planos de desarrollo de los cuales María Montessori habló, ¿sí? Entonces encontramos el primer plano, que sería de los 0 a los 6, al cual llamó la infancia, ¿sí? Y si vemos, en este ritmo constructivo de la vida, en esta etapa está en rojo, ¿listo? Vamos a fijarnos en esos detalles para ahorita ir hablando un poco de qué significa ese color y qué pasa en estas edades, ¿listo? Entonces, de los 0 a los 6, llamó esta primera etapa como la infancia. De los 6 a los 12, llamó esta etapa la niñez. De los 12 a los 18, llamó la adolescencia. Y de los 18 a los 24, llamó a esta etapa la madurez, ¿sí? Entonces, bueno, en esta imagen, lo que podemos observar, pues es el gráfico de los 4 planos de desarrollo que estudió María Montessori. Y nosotros nos vamos a enfocar de los 0 a los 3, pero si vemos, esta es toda una etapa, ¿no? De los 0 a los 6 y está en rojo. Entonces, de los 0 a los 6 la llamó la infancia. Y en esta etapa de desarrollo, María Montessori pues lo dividió, lo subdivide, ¿sí? De los 0 a los 3 es una etapa inconsciente y de los 3 a los 6 llamamos una etapa más consciente, ¿sí? Entonces, de los 0 a los 3 años, el niño adquiere constantemente pues conocimientos de una manera inconsciente. Por tanto, se desarrolla el lenguaje, se refinan sus movimientos y toman conciencia de los sentidos. Y de los 3 a los 6 empezó a diferenciar, el niño empieza a diferenciar entre lo real y lo irreal. Mediante el juego, pues también adquiere
toda su potencialidad de desarrollo, así como la concentración, la memoria y la voluntad, ¿sí? María Montessori pues utilizó estos colores, el color rojo y el color azul, para referirse a una etapa fogosa del niño, es la roja, la etapa, el color rojo significa pues como, en este caso, lo que podemos ver que en muchos casos es como el berrinche, la explosión la explosión no, los brotes emocionales, ¿sí? Que se dan, que de los 0 a los 3 está muy marcado y que era algo de lo que hablábamos hoy un poco en las reuniones, y es como ese trabajo de nosotros de ayudarlos emocionalmente se ve reflejado de los 3 a los 6. Y digamos, ese ritmo de los 6 a los 12 que está en azul y de los 18 a los 24, digamos que es como una etapa más calmada en la que está el niño. Entonces, María Montessori pues utilizó el bulbo de los tulipanes para dar una explicación más natural de ese ritmo constructivo de la vida y así concienciar al adulto que hay que ayudar al niño a construir el hombre que lleva en sí, ¿sí? Entonces, en esta etapa, María Montessori utiliza el color negro para representar la capacidad de vida del bulbo, haciendo una similitud pues entre el bulbo y el niño. Tanto en el desarrollo de los niños como en el bulbo, pues ahí es asimétrico, y el bulbo se agranda como en los triángulos rojos de ritmo constructivo que acabamos de ver, y aquí es cuando el niño tiene un desarrollo más activo, ¿sí? Entonces, si vemos de los 0 a los 3, es una etapa supremamente importante porque el ritmo constructivo está muy vigente. Es una etapa en la que el niño necesita tener muchas experiencias de aprendizaje. Y en el verde, lo que podemos ver como color verde, aquí es en los periodos en los que están un poco más en calma, como en los triángulos azules. Y cada plano de desarrollo pues tiene unas características muy concretas que definen al niño en cada detalle, ¿sí? Entonces, en este periodo de los 0 a los 3, estamos llamándolo como una mente absorbente inconsciente. Entonces, todo lo que el ambiente preparado en el caso del jardín y todo lo que el ambiente que tenemos en casa es muy importante para preparar a ese niño que ya de los 3 a los 6 va a tener una construcción de la mente consciente, ¿sí? Entonces, los periodos sensitivos se refieren a unos periodos sensibles en los que los... Que quería como explicarle a los papás que lo que ven en la parte de abajo es lo que, digamos, como el contraste con la educación tradicional, ok. que el niño en la educación tradicional es visto como una cosa y que como que un ente que no entiende y progresivamente hay que llenar de conocimientos y la etapa más importante es la universidad. Es como para lo que los papás ahorran y es que vaya a una buena universidad. Cuando la evidencia científica nos dice que la etapa más importante es la de preescolar, porque ahí se crean todas las conexiones, porque ahí, además como en Montessori lo hacemos sumamente, es muy bonito y ojalá Dios nos permita darles el ciclo completo a nuestros hijos y a todas las familias que sientan en su corazón que esto es así, que realmente entienden hacia los 12, entre los 12 y los 18 años, como es pubertad, cuál es la manera en la que ellos pueden contribuir al mundo. Es decir, el enfoque es completamente distinto, no es saber cuáles son tus habilidades para ver cuáles son las 5 carreras que pudieras estudiar según tus habilidades, sino es yo con lo que he recibido. Y hay una frase muy bonita de María Montessori que es siembra en los niños tantas ideas como te sean posibles en esta edad, que aunque ellos no las entiendan, el tiempo se encargará de hacerlas florecer en su entendimiento y en su corazón. Entonces, todas las ideas que nosotros estamos sembrando, todas las experiencias que ellos están pudiendo tocar, sentir, oler, bueno, oler en este momento un poco menos, probar un poco ahí de lo que podemos, porque por los límites un poco de la pandemia, pero digamos que todo lo que les estamos dando como experiencias y de herramientas, les van a ellos a permitir poder decir, ok, ¿cuál es mi contribución? ¿Cuál es mi misión y propósito en la vida? ¿Y cómo voy
yo a contribuir al mundo y a dejar el mundo, repito, esta tendencia humana que hay, a cómo puedo yo dejar esto un poquito mejor de lo que está. Entonces, por eso digamos como la diferencia para que la entiendan, si nosotros la hemos publicado en redes, pero pues para que sepan como cuál es la diferencia. O sea, que ustedes lo están haciendo muy bien. Entiendo dónde hay que invertir. Exacto, y también porque pensamos que de los 0 a los 3 es solamente darles alimentación, vestirlos y ya. Y no, resulta que, o sea, el niño está en una etapa en la que su mente requiere de muchas más cosas. Sí, es un pequeño hombre que hace parte del mundo y que necesita explorar ese mundo. Entonces, bueno, esa es como la explicación de este bulbo que pues es muy importante en la filosofía Montessori. Entonces, bueno, hablamos de que eran esos periodos sensitivos, entonces se refiere a unos periodos sensibles en los cuales el niño puede adquirir una habilidad con mucha facilidad. Y se trata de esas sensibilidades que permiten pues a los niños ponerse en relación al mundo externo de una manera excepcional. Y estos momentos, pues todos los niños lo tienen, o sea, este es una característica que tiene, que es que son universales, o sea, todos los niños lo tienen, pero son transitorios. Una vez pasado ese periodo sensible, no vuelve, ¿sí? Entonces, por eso es que, por ejemplo, en el jardín, nosotros trabajamos tanto el lenguaje en español como en inglés, porque el niño está en una edad en la que necesita recibir, absorber, adiestrar el oído para que más adelante, cuando ya esté más grande, sí, en la medida que va el proceso, pues no se le dificulte el idioma, como a nosotros, ¿sí? Entonces, si nosotros de pequeños no recibimos, digamos, esa estimulación, pues nosotros la podemos alcanzar, pero nos va a costar un poco más de trabajo, nos cuesta un poco más de estudio para poderlo alcanzar. Entonces, la idea es que nosotros atendamos esos periodos sensitivos, demos lo que el niño necesita para su edad y pues así el niño cuando, lo que decía Daisy, ya sabe cuál es su propósito de vida, sabe qué le va a entregar al mundo y los hemos preparado en la etapa más importante, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son esos periodos sensitivos en los que están nuestros niños? Entonces, aquí hay 4. El primero es el orden. Y aquí pues son muy importantes las rutinas para dar ese orden y seguridad en el niño. Ay, espérame un segundo que... Mientras ese segundo yo les cuento algo también que es importante, nosotros sembramos, pero es importante también que sepamos como papás que no todo va a florecer, o sea, florecerá aquello que tenga que florecer. Hay niños que tienen habilidad para el segundo idioma, normalmente lo consiguen, es como, no todos los adultos somos súper duros ni en matemáticas, no todos en comunicación, o sea, luego también un poco hay pues eso, o sea, por ejemplo, un caso específico, Alejandro recibe y ha recibido inglés desde comunidad infantil hasta ahorita y Alejo le habla en italiano, sin embargo su producción en inglés y en italiano no es pues muy fluida, ¿sí? En cambio hay otro niño del colegio que también está como del año y medio y el niño habla casi mejor inglés que español. O sea, eso como para que se hagan también un poco una idea de que realmente, o sea, lo sembramos en todos, pero no todo va a florecer en todos y es importante que también pues como papás pues entendamos que pues oye, mi hijo pues será muy bueno para unas cosas y otras le costará, tendrá más habilidades en unas cosas porque no todos somos iguales. Listo. Entonces, bueno, entonces en estos periodos sensitivos encontramos en ese primer plano que es de los 0 a los 6 años, encontramos el periodo sensitivo del orden, el periodo sensitivo del refinamiento del movimiento, el periodo sensitivo del refinamiento de los sentidos y el periodo sensitivo del lenguaje. Y bueno, este periodo del orden ayuda a que el niño entienda su mundo. Todo tiene un orden en esta vida, ¿sí? La naturaleza tiene un orden, ¿sí? Los planetas tienen un orden. Y si hay algo que
¿Qué hace que ese orden no se dé? Pues hay catástrofes, ¿sí? Hay una catástrofe, hay una consecuencia. Eso mismo pasa con el niño. Cuando no damos ese orden, es cuando el niño, claro, no tiene ese orden y el niño empieza con el berrinche, con la pataleta, bueno, en fin, con las diferentes manifestaciones que él va alcanzando y nos lo reclama. Entonces, aquí es muy importante las rutinas, porque las rutinas dan orden y seguridad al niño. A mí me gustaba mucho una frase que utilizó mi entrenadora de la AMI y decía, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Es supremamente importante esa etapa para los niños, que el niño sepa si, bueno, en la cocina, en dónde están los vasos, en dónde están las cucharas, y que así como el niño la toma, así mismo el niño la pueda guardar en el mismo espacio, ¿sí? Entonces, este es uno de los periodos que hoy, hoy sobre todo estuvimos hablando del tema y que le proporcionan mucha seguridad al niño. No sé si ahí quieras aportar algo, Daisy, para pasar al siguiente periodo. No, tranquila, sigue. Listo. El siguiente periodo es el sensitivo de refinamiento del movimiento. Entonces, el movimiento forma parte de la vida de todos y no podemos separar el movimiento de los aprendizajes porque todo está relacionado. Y aquí voy a enfatizar como en dos puntitos, que es la adquisición del movimiento. Entonces, si recordamos, bueno, pues cuando el bebé nació, el bebé permanecía acostado, luego empezó a explorar, ya se movía hacia un lado, hacia el otro, luego pues ya descubrió que sus manos, entonces empezó a tomar las cosas con sus manos y ahí empezó todo el proceso para poder estar hoy en pie, ¿no? Entonces primero gateó, luego se sentó, gateó, ya luego caminó y todo ha sido a través de esa exploración y de ese practicar y refinar el movimiento. Entonces, aquí la ropa es muy importante porque hay ropa que limita mucho al niño en el movimiento. Entonces, entre la ropa sea más cómoda, yo sé que nosotros los queremos ver divinos, así como revista, mejor dicho, de moda, pero es importante evaluar, bueno, realmente sí, lo quiero vestir divino, pero que también se le faciliten las cosas, ¿no? Entonces, que el niño pueda moverse hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro, porque de esta forma va a ir refinando ese movimiento. Solo las cosas. También, porque si al final también a veces los vestimos con cositas y yo sé que eso no es tan fácil. O sea, hoy por ejemplo Lucía, como la llevamos un poco al colegio y se vistió sola y pues nada le combinaba con nada. Es como, pero yo sé que eso es una expectativa mía como mamá, hago y se vistió sola, eligió tú, y es como fortalecer un poco pues esa parte y también que sean fáciles de poner y quitar, porque a veces hay cositas que tienen como hebillitas, no sé qué, donde el adulto tiene que intervenir. Y aquí la idea es que pues eso, el niño refine a través de la práctica. Si no practica, no lo va a conseguir. Lo tienes apagado, JD. Ya. Bueno, y el siguiente periodo sensitivo es el refinamiento de los sentidos. Y aquí, en este periodo, pues el niño absorbe el mundo exterior a través de los sentidos, a través del tocar, el explorar, sí, el que nosotros también le demos ese lenguaje que es el siguiente periodo, pero los sentidos son esos medios a través de los cuales el niño toma posesión del ambiente, ¿sí? Entonces, ¿esto qué hace? Que el niño, al practicar a diario, pueda refinar esos sentidos, pueda fortalecerlos y cree esas conexiones neuronales que se van dando cuando el niño tiene una exploración sensorial, ¿sí? JD, que el niño aprenda a quitarse y a ponerse las medias, pero si yo tengo que hacérselo, yo tengo que ir, nosotros en el colegio vamos por aumentando el grado de dificultad, pero no empezamos porque si ustedes también observan mucho, a veces muchas de las frustraciones de los niños
es porque no observamos bien y no anticipamos aquellas cosas que los podrían haber frustrado. Entonces de repente está frustrado intentando ponerse un zapato súper difícil de poner. A veces nosotros incluso en el ambiente, a veces no somos capaces de ponerse, o sea, nos toca entre dos saber cómo le metemos el pie al pobre niño. Entonces, imagínense los niveles de frustración que pueden llegar a tener. Entonces, en esta etapa, por ejemplo, pues que sean de velcro, que ellos, y luego ya en casa de niños van aprendiendo a amarrarse, a amarrar el cordón, y entonces pues ahí ya el nivel de dificultades, pues eso, que lo hagan. Listo, JD. Listo, qué pena que se me desconectó acá el equipo. Bueno, y por último, tenemos el periodo sensitivo del lenguaje. Y aquí esa adquisición del lenguaje es el periodo sensitivo más largo, que empieza antes del nacimiento y pues según María Montessori se termina alrededor de los 6 años de vida, ¿sí? Entonces, bueno, aquí es importante saber que a partir del 7º mes de embarazo, ya el niño está recibiendo todo ese lenguaje, pues a través de ese vínculo que tiene con la mamá. Ay, perdón. Y por último, quisiera pues compartirles qué pasa cuando no respondemos a esos periodos sensitivos en los que está el niño. Entonces, la consecuencia de no responder a esos periodos sensitivos es pues porque primero se pierde la oportunidad de dar vida a esas potencialidades que tiene cada niño como ser humano, que tenemos como seres humanos, ¿sí? El aprendizaje se da un poco más tardío, con más esfuerzo, más fatiga, que era lo que les compartía de cuando, digamos, el tema de los idiomas se nos dificulta un poco, entonces nos debemos esforzar un poco más para poder perfeccionarlo, ¿no? Y también a veces necesitamos de esa experiencia de pronto en el lugar, bueno, en el exterior, para refinar esa habilidad de ya poderlo hablar, ¿sí? Y por último, pues las rabietas en algunas ocasiones son reacciones hacia un periodo sensitivo que no se cumplió. No me deja cambiar de diapositiva, no sé por qué, pero bueno, ahora sí abrimos el espacio para que nos compartan de esa reflexión que hicimos, lo que más les hizo eco en su corazón, en sus pensamientos, y pues no, les cedo la palabra. Susi, levantaste la mano virtual, entonces pues iniciamos contigo. Bueno, de la reflexión y de todo esto, muchas gracias por compartir toda esta información valiosa, ¿no? De la reflexión, pues que indudablemente siempre intentamos hacer lo mejor y dar lo mejor. El Señor quería ayudar y pues nos hace pensar cuando nosotros, digamos, anticipamos a lo que el niño por pensando que no puede, ¿cierto? Y haciéndole las cosas por él. Entonces uno dice, en el momento uno lo hace queriéndole ayudar, pero no por desconocimiento, pues lo que hacemos es otra cosa, lo que le pasó al Señor. No le permitimos a él desarrollar progresivamente sus habilidades. Y a veces eso, queremos que lo haga ya, que esa habilidad ya. Entonces, y muchas veces que se está estudiando, entonces, pues ya debería. Pero dijo Daisy ahorita, algunos somos buenos para una cosa, no para otra. ¿Sí? Algunos son buenos para otra. Entonces, cada uno lo va adquiriendo, van a leer en algún momento, cada uno en su momento, y para sus capacidades. Creo que esa es la maravilla de este método, ¿no? Por eso no sé, cenamos y hacemos lo que queremos. Y sabemos que ustedes también. Muchas gracias. Exacto, Susi. ¿Alguien más quiere compartir su opinión? Sí, antes de compartir las ideas, pues quisiera compartir como una cosa importante y ya. Hola. Hola. ¿Cómo están? No, muchísimas gracias. Respecto a lo que nos compartí al principio, lo de la reflexión,
sí, a veces nuestro afán por que estén bien, hacemos demasiado. Ese demasiado puede resultar perjudicial, ¿sí? Pero simplemente reformamos sus alas, reformamos la oportunidad que ellos tengan de cuidarse, afrontar a sus retos. Entonces, es muy bonito, sí, uno como padre intenta es como suplirle y hacerle todo al hijo, ¿sí? Pero también creo que nosotros, y yo lo expresamos en la reunión que hemos tenido, nosotros a veces no con las herramientas, ¿sí? Nosotros venimos de una crianza y no sabemos cuando nos sentamos a un primer hijo, no sé cómo será un segundo hijo, no sabemos cómo afrontarlo, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ¿qué mantengo que hago para irle, cómo le pongo un límite? Y esto es un proceso también, como decía Daisy, nosotros, el niño es el maestro y nosotros, ¿sí? Y a mí me gustó lo de la metodología, no sé cómo descubrí lo de la metodología Montessori, no recuerdo por qué llegué a ella, pero me gustó porque respetaban al niño, ¿sí? Yo creo que ahorita lo de la ley de no pegar, ¿sí? Vemos de que el niño es como, bueno, sí, nació un niño y hay que criarlo, pero nosotros tenemos muchas cosas y como que el niño sí no tiene un valor muy importante, entonces por eso me gustó, que hay un respeto al niño y a sus procesos y a su aprendizaje, porque pues yo también creo que de pronto en mi infancia faltó que me enseñaran así, ¿sí? Como pero al ver las cámaras, siempre digo lo de las, porque uno como que entonces como que uno también empieza a decir, bueno, ¿la conozco o no la conozco? Entonces me parece muy importante también que haya toda esta retroalimentación. Exacto. Y tú lo has dicho, y digamos que eso era como un punto que les iba a compartir al final, y es que, claro, uno hace, y Daisy lo dice, uno hace lo mejor que puede con sus hijos con las herramientas que tiene. Y a través de esta escuela de padres, de eso se trata, de darles herramientas y de esa retroalimentación que hacemos a diario, de poderles dar esas herramientas para que también lo puedan hacer en casa y puedan verlo ustedes mismos, porque es que lo que decía Daisy, a veces nos dicen, pero es que en el colegio sí lo hace, pero conmigo no. Entonces, listo, ¿cómo lo estamos haciendo? De tal forma que también lo llevemos al niño para que tenga esa coherencia tanto en casa como en el colegio. Perdón, JD, se va a cortar la conexión, sí. Entonces salimos y volvemos a entrar, y simplemente para entenderte, con 2 hijos son 2 universos distintos. Yo creo que al hijo número 15, por ahí uno ya tiene la práctica suficiente. Ya, volvemos a entrar, ¿listo? Listo. Ahora.